Ay, pero llevo como 2 minutos hablando, ¿no? Sorry. Can you hear me now? ¿Ya me escuchan? Ya, listo. Ok. Yeah, we can hear you. We can. Están muy callados. Este grupo está muy callado. Okay. Welcome, guys. So let's review this. We have in this chart some recommendations for you to use the modal verbs. Can you please help me? Oscar, can you read the gray chart? It says get it right. Let's go. I'm sorry, I can't hear you. Hello, hello. Yes, now I can hear you. Okay. Please, can you read this chart? They get it right. Yes. Use to after off. Out. You ought to call the police. Don't use to after should or had better. You should drink less coffee. You had better leave for school now. Okay, good. Thank you. Thank you so much, Oscar. Good. So Good. here we have some reminders about the use of to. The only expression of these three that uses to is oft. We say oft to, but should doesn't use to. Okay. Entonces no podemos decir should to drink ni have better to drink. En este caso no se utiliza to. El único que utiliza to is off to. Okay. So now we're going to check other thing that we checked yesterday, and it was infinitive to. And I was like thinking, okay, what can we when we think about problems, what problems are the first ones that comes to people's minds? And I think that sometimes we think about like everyday problems, but there are some problems like one of the or some of the biggest problems in the world that they have mm, been able to um, we haven't been able to solve them. Like there is always problems, for example, that we haven't been able to solve as humanity, lo que no ha podido resolver la humanidad. Poverty, la pobreza, health, right? We have universal health um, in some countries, but in so many people don't have access. And even in those countries where the health, where the area of the health, like the people they can reach, it's wild. There are still problems. For example, we think about healthcare in United States. It's very expensive. It's not for free, ¿no? El sistema de salud en Estados Unidos sabemos que no es barato, ¿ok? Para empezar, no es gratuito. The other thing about health is, for example, you think about Europe, but there are still some problems with this healthcare. Um, so we have still problems with this. We have problems with food and water. Esto se llama en inglés hunger, el hambre. There are with poverty, well, people are hungry around the world, and there are estimations people living with $1 a day, gente que vive con menos de $1 al día para poder comer. And so we have these different problems. We can think about human rights. Human rights too. Like there are places where people are still slaves. We could think about torture and some other problems with war. Other problem could be unemployment. Unemployment. ¿Alguien sabe qué significa unemployment?
Desempleo. Mhm. Very well. Desempleo. So those are some problems. What are some other things? Here you will see directly from the UN, las Naciones Unidas en inglés, las siglas son UN, the UN, the United Nations. And you see a list of global issues. Issues también es otra forma de decir problemas. Okay. And we have these issues according to the UN. According to the UN, Africa. Bueno, África, un poco raro, ¿no? Decir que África es un problema, ¿no? Well, you need to help Africa. Vamos a ver esta lista de problemas. Vamos a ver si podemos traducirlo. It's very easy because you see here in the picture, we have this aging. What do you think is the meaning of this issue? ¿Qué quiere decir aging? Vejez. Vejez. Okay, what do you think the UN says aging is a problem? ¿Por qué alguien diría que la vejez es un problema mundial? Why do you think so? Because in the ages, it's more probably you have sick or chronic sick. Okay. So what do you think the UN wants to accomplish? ¿Qué querrá hacer la ONU al respecto? Se me acabó mi inglés, pero me imagino que motivar a los adultos a llevar una mejor calidad de vida. Could be, yes, to have a good life quality. So guys, in order to practice what we were learning yesterday, vamos a utilizar la estructura que habíamos visto en clase. We are going to use its. Its es eso. ¿Y con qué me voy a referir its? Well, I'm talking about the issue, the problem. It is, y puedo utilizar aquí un adjetivo. Un adjetivo, recuerda, es una palabra que describe una situación, una persona, etc. Y después utilizamos infinitivo o cuando decimos infinitivo, recuerden que es la palabra to más otro verbo. Okay, that's infinitive. So let's try to use this structure. Vamos a utilizar esta estructura. It's, adjective, to, and verb. Y entonces vamos a decir, por ejemplo, it's, and let's think about the problem. I don't know. It's worrying. Es preocupante. Voy a decir, it's worrying to have so many old people in the world because... Y vamos a dar una razón. Aquí, después de esto, vamos a leer lo que dice la ONU. Aquí vamos a especular. Noten la oración. It's worrying to have. Es preocupante. To have se traduce como tener. Tanta gente mayor en el mundo. ¿Por qué? Y aquí vamos a dar una razón. Entonces, ya dio su compañero una razón. Because... Eso lo dice la ONU, ¿eh? Yo no lo digo. Por eso les digo que se puede ser un poco raro, ¿no? África es un problema, Asian is a problem. No, no es de esa perspectiva. Ahorita vamos a ver de qué habla. Because, ok, una razón es porque, because they have a low health quality life. Low quality life. Bueno, aunque hay viejitos muy fuertes, ¿no? Pero, what is the real problem about aging? Vamos a verlo desde el enfoque de economy, de la economía. What is the problem? ¿Por qué serían los viejitos un problema? With economy. Teacher, Yes. porque ya no, ya no generan, ya no trabajan, ya no generan Because, y se le tienen que pagar. because they don't work. Exactly. Yes. And they are paid. Muy bien.
Entonces, fíjense cómo ya completé la frase. Recuerden la estructura. It's adjective worrying. Es preocupante. It's worrying to have so many old people in the world because they don't work, porque no trabajan y se les paga. And they get paid. They get paid or they're paid. Sí, se lo había puesto bien. Ok. Teacher, por eso el COVID se los llevó. Yeah. Well, that's sad. Well, there's still many, right? But the problem here, and if we think it like from conspiranoic style, si lo vemos desde un punto de vista conspiranoico, sí podríamos pensar, bueno, no querían los viejitos, inventaron el COVID, ¿no? Let's try to think about conspiranoid things. Okay, but actually the problem about this is, and it's a reality, maybe we don't see it in our Mexico, esto no se ve en nuestro México, ¿no? Yo a cada que salgo veo niños, veo familias con 2, 3 niños. I always see new babies and we're always making new babies in this world. You go to other countries, the story is very different. Es muy diferente en otros países, ¿no? Apenas estaba ¿cómo se llama? Kim Jong-un. He was crying. Estaba llorando, lloró durante un discurso que estaba dando. Estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando este personaje, este presidente? Well, he was crying because lack of babies, porque hacen falta bebés en Corea del Norte. Y estaba llorando porque le estaba suplicando a las mujeres que por favor tengan más hijos. Okay, well, well, it was crazy, right? This guy doesn't really take care of the population, ¿no? Bueno, aparte de que mata mucha gente, bueno, Kim Jong-un, podríamos empezar por ahí, ¿no? Si falta población. But the thing is that in countries that they are very developed, piensa en cualquier país, el país más rico que te puedas imaginar. Did you think about Switzerland? Do you think about Norway? Do you think about Sweden, the Nordic countries? Do you think about Germany? Well, all these countries have something in common and they are lacking young people. So there's a record, there are a lot of old people, mucha gente viejita que ya no pueden trabajar. That's the detail that they sit under the eye of the economy. It's a problem. So there's not a lot of people who can work. No hay mucha gente que pueda trabajar, pero aún así estas personas pensionadas se les tiene que pagar. So that is a problem, and there are countries that are having economic issues because of that. No porque los viejitos en sí mismos sean un problema, but because it's an economic problem. And because the richer the country, the less kids they have. Like, it should be the opposite, right? But esos países más ricos no tienen cada vez menos hijos. Okay, so that's a problem. Pero aquí, como les digo, estamos como especulando. Realmente no vamos a profundizar en cada uno de los puntos, but we're going to read them later. What I want you to use is this structure. Vamos a intentar con el siguiente. So the next one is AIDS. Do you have any idea, guys, what AIDS means? ¿Qué significa AIDS? Y también la foto les puede ayudar. ¿Sida? SIDA. Ese se dice en inglés SIDA. AIDS. Ok, vamos a utilizar entonces la misma estructura que estamos viendo. It's, okay, what comes to your mind when you think about AIDS? ¿Qué viene a su mente cuando piensan en el SIDA? It's, tell me an adjective, un adjetivo necesitamos. Muerte. Death. ¿Es mortífero? Morir. Morir es un verbo, pero necesitamos algo que describa, una palabra que describa. Letal, mortífero, triste, algo que describa. We need a word, an adjective. Adjetivo. We need adjective. It's important to find a vacuum for this disease. It's important to what? Sorry?
To get a vaccine? Vaccine. For AIDS. Okay, to create a vaccine for AIDS. Okay, another idea. Vamos a pensar otra oración parecida con AIDS. Someone has any idea? Flor había dicho muerte, ¿no? ¿Qué adjetivo está relacionado con la muerte? Porque muerte no es adjetivo, es sustantivo. Letal. Letal. Very well. So I want to show you. Puedo que say lethal. Lethal. Lethal is letal. Okay. We have the word die. Die es el verbo morir. Okay. Died es murió. Okay. Es murió en pasado. Death. Death. Aquí voy a exagerar como sacando más la lengua. Death. Death. The TH, that is a noun, death. Ok, esa es la palabra muerte, la muerte como concepto, la muerte, también como persona, no sé, puedes decir the death rose, ¿no? Los muertos se levantaron. También se puede utilizar death. Para decir que algo está muerto o alguien está muerto se utiliza con de al final. Dead, dead. So you see the difference. El primero con th es death, más suave al final. Death, death. Saquen más la lengua. Con el otro, dead, dead, suena como una de al final. Dead. ¿Ok? Bueno, pero ninguno de estos nos sirve. Lo que queremos es, por ejemplo, lo que escriba, ¿no? Deadly, deadly. Deadly también significa mortal o letal. ¿Ok? También se puede decir mortal. ¿Ok? So we could say, it's deadly to get AIDS. Es mortal tener o que te dé SIDA. Okay. Okay. Let's see. Other problem. Atomic energy. Energía atómica. Again, try to think. Piensen. Why is it a problem? ¿Por qué es por qué es un problema o qué puede originar un problema? Atomic energy. Y después escribimos una oración. Por ejemplo, it's, puedes decir preocupante. It's deadly, es mortal. It's sad, es triste. It's words. Words. ¿Es It's feo? sorry? It's bad. It's feo. It's Ugly. bad, it's ugly. It's ugly. It is so dangerous, like Anger. Chernikov. It's dangerous too. What is dangerous? The atomic energy It's dangerous to to the people. we could say it's dangerous to, we need a verb. To create atomic energy. Factories. Although I don't think the word, maybe we can use plant, sí, más bien no factories, sino plants. Es peligroso construir perdón, plantas de energía atómica. Guys, please give me another idea, otra idea, por favor. Give me another idea with atomic energy. Ya les di algunos ejemplos. Tenemos it's crazy, it's ugly, it's sad, it's deadly, it's worrying. Ahora piensen en un verbo. Es difícil, es utilizar la energía atómica, es loco utilizar energía atómica, es riesgoso. Try to think about an example.
A ver, quisiera que todos pudieran escribir un ejemplo. Remember, it's, all these are it's. Vamos a utilizar un adjetivo. Después utilizamos el infinitivo, to plus verb. Y si pueden, den la razón, digan because. Okay, please everyone, try to write a sentence using atomic energy. Or if you want to say your sentence, también pueden decir su oración. If you don't want to write. It's so worrying because it's very difficult manage or Excellent. Manage is a good word. in manage this energy and diverse countries and trust the use for the wars to the produce arms and or for the war. Very well. Okay, thank you. That's a very good example. Thank you so much, Javier. Oscar says, it's dangerous to create atomic energy factories because if they get out of control, many people could die and the whole humanity. Okay. Bueno. Okay, so we have here some other problems. Aquí hay otros problemas. Van a escribir veo que a lo mejor con Atomic Energy no tenemos muchas ideas. Muy bien, Flor. It's worrying because it causes a lot of damage to humans. Les voy a mostrar todas las opciones y ustedes escogen un problema y escriben una oración. Bueno, se va a ver ahí todos. Voy a mostrar solamente estos, ¿ok? Choose one. Tenemos food, comida, gender equality, igualdad de género, health, human rights, international law and justice, international migration, oceans and the law of the sea, peace and security, population, refugees, water, and youth. Please choose one of these problems, cojan alguno de esos problemas y vamos a hacer la oración. Ya como les comenté, estructura, it's, adjective, infinitive. Y si pueden dar una razón de por qué es peligroso, por qué es riesgoso, por qué es triste, por qué es, no sé, lo que sea, decimos utilizando because. Please choose one and write here on the chat. If you want to say it, you can say it. If you feel shy, you can write it on the chat. But I would like all of you to participate. Me gustaría que todos lo escribieran la oración, please.
Ok, yo voy a escoger, por ejemplo, el de oceans and love the sea, para que tengan otro ejemplo. It's sad. O voy a utilizar otro adjetivo. It's devastating. Es devastador. Is devastating to see, ver, the pollution, la contaminación of the sea, del mar. Because the sea is beautiful. Okay, so you make a similar sentence. Choose one problem and see how it makes you feel. Cómo te hace sentir ese problema. Y escribimos un verbo y la razón del por qué para, por ejemplo, darle una razón a tu oración. Okay, while you write that, let me go for water. Profe, teacher, teacher, teacher. Hi, someone was calling me. Yo, yo le estaba Yeah. llamando. Ya hasta pensé que me estaba ignorando. No, I told you I was going for water. Les dije que iba por agua. Tell me, ¿Cómo sería maltrato animal en inglés? ¿maltratar? Maltrato animal. Ah, animal abuse. Ok. Very well, muy bien. Añadimos aquí un problema, ¿no? Que no estaba aquí. But it's okay. That should be a problem, right? Recently watched another documentary. It's Don't. Hay un documental in Netflix, Don't with cats, and it's an interesting crime series. Este chico empezó torturando animales y terminó matando personas. It's very sad, you know, when they torture. Cuando yo escucho noticias de que torturan a los animales, a mí me causa mucha conmoción. Yo creo que en general, ¿no? Cualquier crueldad, pero sobre todo con alguien que no puede defenderse, ¿no? Algo que no puede defenderse. It's very sad for me, very heartbreaking. So if you are interested, esa es una buena serie documental. You can watch it. Don't F with cats. It's very good. If you can watch it in English. Muy bien, su compañero aquí, Gabriel, ya puso su oración. Muy bien. It's too sad. Y vamos a corregir solamente el verbo. Ok, when we have the infinitive, cuando tienes la palabra to antes de un verbo, el verbo va en forma base. Entonces, la oración sería, it's too sad to know, es demasiado triste saber que hay maltrato animal. Yeah, for me too. It really breaks my heart, like I can't. O sea, me afecta tanto que, o sea, fue el motivo por el que dejé de comer carne, ¿no? Hace 5 años.
So I was a teenager, but I kept it. No, I think 6 years ago, maybe 6 years ago. But the point is, yes, that's a problem. Aunque no viene aquí, pero qué bueno que lo comentaste. Well, Christina says, the lack of water is worrying. We all use it because it is important for living. Muy bien, la oración está, you have perfect grammar, ¿no? Muy bien. Es ahorita lo que vamos a ver. Después de for, el verbo va en ing, but we're going to check that in a moment. The lack of water, la falta de agua. Muy bien. Lack es falta de. Lack of water, lack of money, lack of love. Let's see. Guys, faltan muchos por poner su ejemplo. Oscar también puso, it's sad to think nowadays there are many countries without water. I'll tell you one advice in English. Sometimes something that can help you to write or speak in English, o que les puede ayudar, ya sea hablar o escribir en inglés, intenten reducirlo a lo más simple. A lo mejor tienen ideas y en español son palabras más complejas. Intenten buscar un sinónimo más sencillo y van a ver que van a poder hacer su oración más fácil. That's the point. Sometimes you don't need to use a lot of words. Sometimes it's just one or two words, but simple. Keep it simple, always simple. Siempre, si su inglés es simple, todos podrán entender. Very well. It's so sad to see the regrettable health conditions in some places. Muy bien, lamentables situaciones de salud, like in Africa or Pakistan. Yes. You know, it's so sad when I see the Pakistan war with Israel. It doesn't matter if you support one or another. I think that the word there is no good people, there is no bad people. It's like Russia and Ukraine. Los rusos, las personas de la calle, de a pie, no tienen ninguna culpa, podemos decir, de lo que pasa en esa guerra, ¿no? Bueno, no todas las personas. So I think it's the same, right? With Pakistan and Israel is the same. Like, okay, you think Israel is wrong. Algunos piensan Israel está mal por hacer esto. Otros piensan Hamas es un grupo terrorista. Entonces, but that's nothing about politics. People are suffering, right? And the health conditions, you see the kids dying, guys. That's so horrible. Las primeras imágenes de niños de ambos bandos muriendo, ¿no? They works like these kind of things like honestly make my stomach sick. You can say this expression. It makes my stomach sick. Como que te enferma el estómago, que te causa malestar pensar en eso. So yeah, it's very terrible. You compare the situation in Mexico. And you know, since the war started, llegaron, ¿qué país buscan las personas? Muchas personas migran a Estados Unidos, pero muchas personas de Rusia, Ucrania, migraron y siguen migrando a México. There are a lot of Russians, there are a lot of Ukrainians here. And why? Because Mexico is peaceful. Peaceful, right? We have the narco, but if you think about other countries, well, we are not living in that bad conditions, right? Muy bien, Flor nos pone su ejemplo. It is sad to see many migrants leaving their country because they want something better for their families. Eso también, ¿verdad? Que muchos migrantes de Haití que están viniendo a México, ¿no? Estaba viendo que les están haciendo el feo. No sé en qué ciudad, but they're having trouble. They don't want them, no los quieren. Nos tratan mal. Yeah. It is sad, it is heartbreaking. Just imagine Argentina también es mucho. Aquí hay mucho argentino también. Muchas personas de Argentina. One peso is 42 Argentinian, right? Un peso son 42 pesos argentinos. And they're coming and they're making a new life because they don't have a chance in their countries.
Imagine you have savings and goes to trash. Hay más inmigrantes que mexicanos, teacher. ¿En México o en...? En México, yo creo. Hay Oh, muchos inmigrantes de diferentes países, ¿no? yes, there are. Sí, hay muchísimos, muchísimos. If you go to these cities, like, for example, think about Mexico City, en this zone, hay muchos, muchos en Cancún, muchos en Playa del Carmen. There are a lot, like, you go, decimos, debajo de una piedra y en un restaurante quien te atiende es un argentino. O el que tiene un negocio, a lo mejor quien abre un negocio ahí es un argentino. And do you see, like, they want to come here and create opportunities for themselves. In other countries, like the European countries, they don't want more. Países, por ejemplo, como Noruega, dijo, yo no quiero más migrantes. So with the situation with Pakistan and Israel, he closed the doors. So some people say we steal the jobs, ¿no? Como en Estados Unidos que dicen que los mexicanos les robamos el trabajo. Or that we bring crime, que nosotros llevamos crimen a su país, right? So there's discrimination, there is violence. This is a big problem. Yeah. Oye, Fernanda dice, it is shocking to know that there is no peace or security in several countries. And that's the purpose. De hecho, si vemos, este sería como el principal objetivo de la ONU, es paz y seguridad. El objetivo es como esto, to reach peace and security in all the world. So no war and no reasons for fighting, right? Okay. Guys, did you all write your sentences? Ya todos escribieron su oración, creo que ya, ¿no? Do you need help writing your sentence? Okay, very good. So now let's get some grammar from here. Okay, so let's learn how to use to and for. So let's remember some things about the gerund. Las oraciones que escribieron se pueden reescribir con gerundio. Por ejemplo, it's sad to think about poor children. Puedo reescribir esta oración utilizando gerundio. All right, so I would say it's, pero thinking, como voy a empezar con un verbo, el verbo va en gerundio. Thinking about poor children is sad. So I want you to just read these sentences and compare these two sentences. Comparen estas dos oraciones. This one is with infinitive. ¿Por qué le llamo infinitive? Infinitive es esto. To and the verb think. To think. Ok. ¿Cómo traduzco esto? Como pensar. Si yo no pongo to, no tiene sentido la oración. Necesito añadir to think. And here you can say the same. Puedes decir lo mismo, pero empezando con el verbo. Pensar acerca de los niños pobres es triste. Es triste pensar acerca de los niños pobres. It's the same thing. So when you start one rule, something you need to remember. When you start a sentence with a verb, you use it in gerund. Cuando empieces cualquier oración con un verbo, recuerden que lleva ing. Ok. Thinking también puede significar pensando, right? Pero en este caso, recuerden que los verbos en ing tienen esos dos significados. Puede ser pensando, puede ser pensar, dependiendo de cómo se use. Si yo aquí tuviera I am thinking, entonces sí sería estoy pensando. Pero como no está, se traduce como pensar. ¿Ok? Como infinitivo, ¿ah? Como infinitivo, sí. Son lo mismo. Realmente en español solo tenemos infinitivo. Son los verbos que terminan en ar, ir. O sea que no están conjugados, que nadie los hace, ¿no? El verbo comer, nadie lo está realizando. Está así, solo esperando a ser conjugado.
Ya cuando es yo como, ella come, ahí ya está conjugado. So it's the same thing. But in English we have two. En inglés son dos formas. Puedes escribirlo así, to think or thinking. So to think is the same as thinking. And is the same as pensar. Se traduce en ambos, to think or thinking, como pensar. Okay. Very well. So let's see, another use of to. We check some rules with the ing. Other rules with to is when you use to, you can give a reason. Okay, you use to for a reason. Okay. I want to be police, or I don't know. I will be a police officer to fight crime. Yo seré un policía, pues alguien que, por ejemplo, todavía no tiene una profesión, puede decir, yo seré un policía para luchar contra el crimen. So I'm using to as a reason. Okay, I'm asking why. I will be a police because I want to fight the crime. That is one use. Let's think about another example. Gabriel, what do you want to be when you grow older? ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? For now, I don't know. Ok. ¿Hay alguien que esté en edad de estudios que todavía no defina su profesión? O que no sepa lo que quiere ser, pero, o sea, que sí sepa, pero todavía no está definido. Maybe you are in junior high school, quizá en secundaria, en preparatoria. You all know what you want to be, right? Okay, so I don't know, I can think. I will be a doctor to help poor people. Okay, I will be a doctor to help poor people. What is the reason to help poor people? Okay, para ayudar a la gente pobre. Ok, también puedo utilizar for. For también lo puedo utilizar para, más que reason, es un use, vamos a decir, como un uso. Y eso lo voy a utilizar. To lo puedo utilizar con personas. You can use it with people. But for, you will use it with things, with objects. El uso que tienen objetos, no solamente objetos físicos, sino cualquier cosa que no sea una persona. Okay, let's see. I don't know, the UN was the UN, I don't know, we could say the UN exists for, y aquí vamos a utilizar for porque la ONU no es una persona. Esto recae en un uso o una razón de otra cosa que no es una persona. So, what do you think is the purpose of the UN? ¿Cuál es el propósito por el que existen las Naciones Unidas? To maintain the peace in the world. Very well. So we're going to say for, voy a utilizar, por ejemplo, el verbo keep. For keep. Y aquí voy a añadir ing. The UN exists for keeping peace around the world. So now I change to y utilizo for. ¿Por qué utilizamos for? Porque UN no es una persona. Entonces, cuando hablo de acerca del uso que tiene algo, un objeto o cualquier otra cosa, vamos a utilizar for. Es decir, en lugar de utilizar to keep peace, it's more common because to keep, I will use it for a person. Por ejemplo, I will be a police officer to keep peace, para mantener la paz in my neighborhood.
But here I'm talking about the reason why a person does something. A person. But here is not a person. Okay, the UN exists for keeping. Y con for voy a utilizar terminación ing. Teacher, ¿y por qué no from? Ok, from significa desde. Entonces no aplica. Si pusieras from keeping, la Organización de las Naciones Unidas existe desde mantener. No sería como muy correcto. Okay. Bueno, no tendría sentido más bien. Aquí ahora sí. Okay. Let's think about the doctor. What is something that the doctor uses? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza un doctor? What are some things a doctor uses? Knife, cuchillo. I would say a blade. Bisturí. Ajá, a pistol, Bisturí. bisturí, right? Sí, porque knife es oye, te agarras de la cocina a operar, ¿no? Okay. I was going to Stethoscope. say blade, the stethoscope. Yo iba a decir blade, pero navaja sale peor, creo. Entonces nos dijo bisturí. Actually, I think you can say the same in English, right? In English, because it's not a knife. I hear Actually, it has in a name. the Good Doctor that they say, give me the blade 10, the 10 blade, when they are making a surgery. What they call it scalpel. What is the name you said you saw? ¿Qué otra The palabra? Good Doctor, they say that, give me the 10 blade. The blade. El bisturí del número 10, pero le dicen 10 blade. 10 blade. Ah, entonces quizá también le dicen 10 blade. Entonces también le llaman blade, ¿no? Navaja. Yes. Bueno, scalpel sería como lo más correcto. Es el bisturí. Yeah. So, the scalpel is for. ¿Para qué es? Aquí ya no utilizo to, sino for. It's for cut the... ¿Cómo se decía? Piel, perdón. What did you say, piel? Skin Okay. It's for cut the skin. is for cutting For the skin. the cutting in the skin in that surgery. Very well. Ok, entonces aquí estoy hablando para qué lo utilizo. Para cortar la piel. Aquí no utilizo to porque estoy hablando de un objeto. So now is your turn, you do the same. Vamos a hacer el mismo ejercicio. I'm going to say something. I give homework. I assign homework to help my students. Kahoot is for learning and playing. Entonces vamos a hablar acerca de algo que ustedes hacen en su trabajo o en su escuela y van a decir qué hacen, con qué propósito. Por ejemplo, yo asigno tarea para ayudar a los estudiantes. Y voy a empezar una herramienta, en este caso es una aplicación, Kahoot. Kahoot is for learning and playing. Kahoot es para aprender y aquí voy a utilizar for y los verbos en ing para aprender y jugar. So now you think about something. Maybe you are veterinarian or I don't know, something more simple. Maybe you are a baker. Pensemos en un panadero. Entonces el panadero diría, I
Um, I don't know. I add sugar to make my cakes tasty. Yo añado azúcar para, como estoy hablando de una persona que utiliza algo con un objetivo, utilizo to para hacer los pasteles ricos. Ok. Una herramienta que utiliza el pastelero. Vamos a pensar en jest. Jest es levadura. Jest is for making bread grow. La levadura es para hacer el pan crecer. Ahora utilizo for. Now is your turn. Ahora ustedes piensen en algo que hacen en su trabajo, pongan un ejemplo con to y después hablen de una herramienta que utilicen en su trabajo y utilicen for en ing. Do you have any questions about this activity? Nope. No. Okay, so please go ahead and No, write teacher. your example. Por favor, vamos a escribir su ejemplo. Si estudian, pues también pueden pensar, ¿qué hago en mi escuela? No sé. I do my homework, hago mi tarea. ¿Para qué hago mi tarea? Y ya das una razón y después una herramienta que utilices en la escuela, en el caso de que no trabajes. Ok, nos puso aquí Maite. The stethoscope is for hearing the beating heart. Muy bien. Entonces, ella está hablando para qué sirve el estetoscopio. Ahora, si ella dijera, yo uso el estetoscopio para, entonces aquí sí utilizaría to. Recuerden que, tienen que escribir dos oraciones. Una con to y una con for. La oración con to es la que tú utilizas algo o haces algo con un motivo. Y la oración con for es para un objeto o una herramienta.
Ok. Nos dice Flor, work is to provide food for the family. Mira, que estás hablando del trabajo. Entonces, el trabajo no es persona. Entonces, vamos a utilizar for. Work is for providing. Ahora, tú puedes decir I work. Yo trabajo para. Ahí sí utilizas tú. I work to provide food for the family. Pero si utilizas el trabajo es para. Y como no es persona, utilizamos for en ing. Oscar says, I manage servers and the network to keep. Very well. Él utiliza esto para to keep user information safe and accessible. I use dashboards. Aquí podemos eliminar I use, solo dashboards are. Dashboards are for monitoring the service and help the system for registering user problems. Entonces, recordemos, siempre después de for, el verbo va en ing. Guys, unfortunately, we don't have more time. Los que falten, por favor, escriban su oración en WhatsApp, sus dos oraciones, una con to y una con for. And we'll finish for today. Thank you so much and see you in the next class. Thank you. See you soon. Bye.